pues decidimos hacer un tratamiento de fertilidad porque llevábamos un tiempo intentándolo y de forma natural y no llegaba. Hicieron las pruebas y eso y nos dijeron que mi marido no podía. Nos dieron la opción de directamente, sin intentarlo y sin nada, de ir a donante. Entonces yo soy un poco cabezona y estuve mirando en varios sitios, informándome por internet, porque no podía ser. Yo creía que eso no tenía que ser así. Entonces cogí a mi madre y nada, vinimos a la expectativa, la verdad, a ver qué pasaba. Y nada, y la verdad es que muy nerviosos hasta llegar al momento. Le hicieron la punción a mi marido. Yo estaba con mi madre esperando en la sala de espera. Hasta fue, la verdad es que se me hizo eterno. Y cuando salió por la puerta y nos dijo que todo ok, que todo muy bien, la verdad es que nos derrumbamos. Y me hice un test de embarazo en casa. Bueno, me hice 2. A ver, me quedaban dos días para la beta. Y yo ya notaba, yo estaba con síntomas, pero claro, con la progesterona tampoco te puedes fiar mucho porque tienes los mismos síntomas. Pero no sé, tenía esa sensación y me lo hice y nada, y salió positiva. Y luego vinimos aquí a los 2 días, me hicieron otra vez la analítica. No me lo creía. En ese momento no me lo creía. Hasta que no vi la ecografía de las 6 semanas. Necesitaba verlos, oír su corazón y saber que había sido todo y había ido todo súper bien. Del tratamiento, la verdad es que, a ver, no te cuentan psicológicamente lo duro que es, porque quieras o no, hasta que llega el positivo tienes que pasar por varias fases y claro, vas momentos de no va a ir bien, de sí, seguro que va a ir todo bien, que no va a pasar nada, que tal, pero claro, no sé, tienes miedos y que no es fácil llegar hasta ahí. Pensábamos que nos iba a pasar factura y nos hizo más fuerte porque habíamos oído que habían otras parejas que no habían podido soportarlo. Y teníamos ese miedo, esa inseguridad, pero al revés nos unió más y la verdad es que nos fue bastante bien. Entonces, es que hay momentos, a ver, tú piensas que la fertilidad, a ver, el tratamiento de fertilidad va a ir todo bien, o sea, tú te vas a tu casa con tu positivo, con tu eco de 6 semanas y hasta que no vuelves a ir al ginecólogo no sabes si va a ir bien o no. Claro, es que se pasa muy mal porque piensas que después de psicológicamente no estás bien porque has pasado por un tratamiento que ya te habían dicho de primeras que no podías. Luego todos los pinchazos, toda la medicación, todo eso psicológicamente te vuelve un poco loca porque tienes altibajos, ¿no? Las hormonas. Luego llega el positivo, es una alegría inmensa. Le oyes el corazón y claro, y dices, es lo mejor que te puede pasar en la vida, claro. A nosotros nos cambió la vida, pero claro, ya llega ese momento que te ves que lo puedes perder en un segundo y se te derrumba todo, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada y ahí está el terremoto. Me compensó nada más verle la cara cuando nació y encima se parecía a su padre. Cuando nació, cuando salió, mi ginecólogo me dijo si es que es clavado a su padre y decían que no. Y es que es... O sea que más que eso, más compensación que eso, que verle la cara y que es igual. Tenerlo en brazos, verle esa carita y compensa todo. Pero el camino no es nada fácil. Pero hay que estar ahí, ser fuerte y tirar para adelante.